adulta. La palabra que se usa aquí es arnion, que es el diminutivo. Es decir, se podría traducir corderito. Se podría traducir a cordero joven. En otras palabras, no es una oveja. Son 2 cuernos de cordero, lo cual significa que en 1798 este poder está recién ¿qué? Está recién levantándose y está en su juventud. Es decir, el hecho que se usa la palabra subía como una planta silenciosamente de la tierra, y el hecho de que se menciona que es un cordero, es decir, no es una oveja, no es un carnero completamente crecido, indica de que este poder, cuando se levanta en 1798, es un poder que joven, que no ha alcanzado todavía el apogeo de su poder. La característica número 5 la encontramos también en Apocalipsis 13 y el versículo 11. Volvamos allá. Yo les mencioné que hay varias características en Apocalipsis 13 que queremos analizar. Dice en el versículo 11, después vi otra bestia que subía, ¿de dónde? Subía de la tierra. Ahora, eso está interesante, subía de la tierra. Y ustedes dicen, ¿por qué es tan importante eso? Bueno, permítame preguntarles esto. ¿De dónde se levantaron las bestias de Daniel capítulo 7? Si ustedes leen Daniel 7, versículo 1 y 2, van a encontrar que estas bestias se levantaron ¿de dónde? Se levantaron del mar. ¿Y qué era lo que estaba combatiendo en el mar? Dice en Daniel 7, 1 y 2, que los vientos se combatían en el gran mar. Es decir, que estas naciones de Daniel 7 se levantaron en medio de guerras entre naciones. Porque las aguas representan multitudes, naciones, lenguas y pueblos. Los vientos representan guerras. Es decir, las 4 bestias de Daniel 7 se levantan en medio de guerras y de batallas. Ahora es interesante notar que esta bestia de Apocalipsis, el capítulo 13, no se levanta del mar. Se levanta de la tierra. No hay vientos. Obviamente no necesita conquistar a ninguna de las otras naciones. No pelea con las otras naciones. Ustedes saben que el oso peleó con el león y le quitó el poder. El leopardo peleó con el oso y le quitó el poder. El dragón peleó contra el leopardo y le quitó el poder. Pero aquí no dice nada de que esta bestia haya tenido que pelear contra un poder anterior para ascender al trono. Se levanta de la tierra, no se levanta del mar, a donde hay el combate de los vientos. Dicho sea de paso, en la profecía las aguas representan muchedumbres, naciones, lenguas y pueblos, según Apocalipsis 17 y el versículo 15. Lo cual significa que si esta bestia se levanta de la tierra, tiene que ser un lugar donde no hay muchos ¿qué? Donde no hay en ese tiempo muchos habitantes, porque no hay aguas. Es la tierra, es un lugar seco donde hay ausencia de ¿qué? Donde hay ausencia de aguas, ausencia de guerras, a donde no se está tratando de conquistar alguno de los poderes anteriores. Y dicho sea de paso, tiene que levantarse en un lugar distinto, porque si se fuera a levantar allá a donde se levantaron las otras bestias, se diría que se levantó también del mar. Es decir, si se levantó a donde se levantaron las primeras 4 bestias, entonces habría que decir que este poder también se levantó del mar. Pero no se levanta del mar, se levanta ¿de dónde? De la tierra. Es decir, se levanta en un lugar distinto que las primeras 4 bestias. Ahora, las primeras 4 bestias representan a Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Lo cual significa que este poder tiene que levantarse en un lugar que no es Babilonia, Medo-Persia, Grecia ni Roma. Y esto nos trae a nuestra sexta característica. Vamos a ser un poquito más específicos en cuanto a dónde se levanta este poder. Si ustedes miran un mapa, van a descubrir en el mapa que el león y el oso son poderes asiáticos. Es decir, el león y el oso están en el continente de Asia. Si siguen mirando el mapa, se van a dar cuenta que el leopardo y el dragón son poderes europeos. Es decir, la profecía se está moviendo de oriente hacia occidente.
Porque Asia queda bien al oriente, luego después de Asia vienen los dos poderes de Europa, lo cual indica que probablemente esta bestia debemos buscar su cumplimiento ¿dónde? Más al oeste que Europa. Porque la profecía se está moviendo de Asia a Europa y de Europa se está moviendo hacia el occidente. Ahora yo pregunto, ¿el continente americano está al occidente de Europa? ¿América está al occidente de Europa? Nada más les adelanto un poquito. Ustedes pueden mirar un mapa y se van a dar cuenta que sí. Es decir, la característica número 5 y número 6 nos deja muy en claro que esta bestia no se levanta a donde se levantaron las primeras bestias. Porque las primeras bestias se levantan del mar, esta se levanta de la tierra. Las primeras bestias se levantaron en Asia y en Europa. Esta bestia se levantó en otro lugar distinto. No puede ser Asia ni Europa. Y si nos movemos hacia el occidente, vamos a encontrar el continente ¿qué? El continente americano. Ahora vamos a nuestra siguiente característica, Apocalipsis 13, y vamos desmenuzando este versículo. Apocalipsis 13 nuevamente y el versículo 11. Dice después de 1798, vi otra bestia. Una bestia representa una nación, es decir, tiene que ser una nación, que subía. Quiere decir que estaba recién retoñando cuando se levantó. ¿Se levantó de dónde? De la tierra, es decir, no se está levantando en Asia ni en Europa, se está levantando en un lugar diferente. Y luego dice, y tenía dos cuernos semejantes a los de un ¿qué? Dos cuernos semejantes a los de un cordero. Esta es nuestra séptima característica. Dos cuernos semejantes a los de un cordero. Ahora vamos a dedicar un poquito más de tiempo a esta característica porque es supremamente importante. En el libro de Apocalipsis se usa la palabra cordero 29 veces. Y en cada una de esas ocasiones, la palabra cordero se le aplica a Cristo Jesús. Es decir, no hay ni una excepción, posiblemente esta, pero les voy a mostrar que esta no es la excepción. En todos los casos, el cordero en Apocalipsis es un símbolo o una representación de Jesús. Es decir, que aquí, cuando dice que tiene dos cuernos como de cordero, significa que tiene dos cuernos como de Jesús. Y ustedes dicen, ¿qué es eso de dos cuernos como de Jesús? Permítame explicar lo que quiero decir. En las profecías, cuando ustedes encuentran cuernos, eso significa reinos. Les doy un ejemplo. Daniel capítulo 8. Habla de un carnero, que es una oveja, es decir, es un cordero macho. Y dice allí que este carnero tenía dos cuernos. Y luego explica en Daniel 8 y el versículo 20 que los dos cuernos del carnero representaban a los medos y los persas. Es decir, que los dos cuernos representaban dos reinos divididos, pero unidos en una sola bestia. Dos reinos distintos, pero unidos en la misma bestia. Es decir, en las profecías, cuernos significan reinos. Y ustedes dicen, pero Pastor Bor, ¿cómo es que esta bestia tiene dos cuernos como de cordero? ¿En qué sentido quiere decir esto que este poder se compone de dos reinos? Ahora, escuchen bien. Se nos dice aquí que los cuernos eran como de cordero. ¿Y el cordero representa a quién? Representa al Señor Jesús. Y entonces tenemos que hacer la pregunta, ¿qué dos reinos reconoció Jesús? ¿Es una pregunta válida? ¿Cuáles dos reinos reconoció Jesús? Sí, porque los cuernos representan ¿qué? Reinos. Pero son cuernos como de ¿qué? De cordero. ¿Y el cordero representa a quién? A Jesús. Es decir, tenemos que buscar dos reinos que reconoció ¿quién? Jesús, que se encuentran en esta bestia o en este reino. Inmediatamente nos preguntamos, ¿qué dos reinos reconoció Jesús? Y fíjense que los dos cuernos están separados, están en una sola bestia, pero están separados en la cabeza. Son dos cuernos independientes uno del otro.
Note lo que dice Mateo, el capítulo 22. San Mateo 22 y el versículo 21. San Mateo, el capítulo 22 y el versículo 21. Quiero que noten los dos reinos que reconoció Jesús. Y vamos a empezar leyendo en el versículo, para el contexto, en el versículo 17. Vienen unos a Jesús y le muestran una moneda. Le dicen, ¿debemos pagarle tributo a César, sí o no? Dice en el versículo 17, dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? César era el poder civil, ¿verdad que sí? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Es decir, ¿de quién es esta cara y la inscripción que está encima de la cara? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de ¿qué? Lo que es de Dios. ¿Qué dos reinos reconoció Jesús? Jesús reconoció, en primer lugar, el reino civil, representado por César, y por el otro lado reconoció que Dios también tiene un ¿qué? Tiene un reino. Pero los dos reinos deben estar ¿qué? Separados uno del otro. Dicho sea de paso, en San Juan 18 y el versículo 36, el Señor Jesucristo dijo esto, mi reino no es ¿de qué? No es de este mundo. Es decir, el Señor Jesucristo está diciendo, yo tengo un reino y el mundo tiene un reino. Pero el reino mío está separado del reino de este mundo. Son dos reinos de los cuales habló Jesús. Y los dos cuernos son como de cordero. Es decir, el cordero representa a Jesús, los cuernos representan reinos. Y Jesús reconoció estos dos reinos. Es decir, que esta bestia tiene que reconocer de que hay ¿cuántos reinos? Dos reinos. Uno que le pertenece a Dios y uno que le pertenece al poder civil. Y que estos dos reinos deben ir ¿qué? Deben ir separados el uno del otro, aunque existen estos dos principios en la misma nación. Dicho sea de paso, hay otros textos interesantes. Por ejemplo, en San Lucas 9:54 se nos dice que había unas ciudades que no querían reconocer al Señor Jesús. Y el apóstol San Pedro le dijo a Jesús, ¿tú no crees que sería bueno que llamemos fuego del cielo para quemar todas esas ciudades que no te aceptan? Y eso le dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. Mi reino no funciona así. Yo vine a salvar, no vine a destruir. Es decir, Jesús reconoció que había dos reinos. Al final del ministerio de Jesús, en el huerto del Getsemaní, encontramos que San Pedro saca la espada y le corta la cabeza al siervo del sumo sacerdote. Porque quiere defender la causa de Jesús. Y Jesús le dice a Pedro, guarda esa espada. Mi reino no funciona así. Si yo quisiera tomar el reino de este mundo, yo podría llamar un montón de ángeles y los ángeles vendrían a pelear. Y además de eso, yo los mandaría a pelear también. Pero dice, no, esa no es la forma como funciona mi reino. No es con la espada, es con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es decir, Jesús reconoció la existencia de dos reinos separados uno del otro en esta nación representada por esta bestia que tiene dos cuernos como los de un cordero. Pero ustedes notan que nos dice que esta bestia que tiene dos cuernos como de cordero, es decir, la idea de dos reinos, y como el cordero representa a Jesús, dos reinos que reconoció Jesús, dice que va a terminar hablando como un ¿qué? Como un dragón. Qué comportamiento tan extraño, ¿verdad que sí? Dice que tiene dos cuernos que representan los dos reinos separados que reconoció Jesús. Pero debe ser que en algún momento va a rechazar esa idea y en vez de comportarse como un cordero, va a terminar hablando como un ¿qué? Como un dragón. Ahora yo pregunto, ¿qué representa el dragón? El dragón representa dos cosas, según hemos estudiado. En primer lugar, el dragón representa a Satanás, la serpiente antigua, el diablo y Satanás, dice en Apocalipsis 12. Pero hemos estudiado que la cuarta bestia, que es un dragón, en realidad representa ¿qué nación?
representa a Roma.